Amigos, amigas, ahora en la mañana de Circo Freak vamos a recibir al diputado nacional por el PTS en el Frente de Izquierda Unidad. En Jujuy va este año por la renovación de su banca. Está con nosotros el diputado Alejandro Vilca. Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto a todos los que hacen el programa. Gracias y por a toda venir, la audiencia, ¿no? Bueno, terminaron tarde anoche en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, cerca de la 1:30. La verdad que fue importante, ¿no?, la sesión por los temas que se trataba, ¿no? La emergencia de discapacidad que finalmente se aprobó. Y bueno, el sabor amargo de no haber llegado con los votos necesarios para voltear, ¿no?, el veto al aumento de los jubilados, algo que la verdad que muchos nos fuimos con un sabor amargo, ¿no? No solamente por lo que implica un aumento que no es que digamos que ir a una solución de fondo, un monto Claro. importante, pero sí significativo por lo político, ¿no? Porque los jubilados, la verdad, verlos todos los miércoles luchando, reclamando a pesar de la represión de Patricia Bullrich, se habían transformado en un símbolo de la resistencia contra Milei. Yo creo que eso es lo que pesa más, ¿no? Esa pulseada de tratar de no lograr que los jubilados al menos logren, ¿no?, este paliativo, porque entendemos nosotros que no es una solución de fondo. Imagínate, era apenas 50, 60 mil pesos más a las jubilaciones mínimas. Sí, en el caso de las personas con discapacidad también era una emergencia, ¿no? Y Un sí, piso mínimo de yo dignidad creo para que después. eso. Lo que pasa es que lo que está en juego acá es que se impone esa lógica, ¿no?, de que prima el equilibrio fiscal antes que las necesidades sociales. Y aparte estamos hablando de dos sectores vulnerables, ¿no? Las personas con discapacidad y los jubilados, ¿no? ¿Quién te puede decir que no lo necesita, ¿no?, en este Para las momento? personas con discapacidad alcanzó el número. ¿Qué pasó? Porque faltó poquito también para rechazar el veto al aumento jubilatorio. Mira, eso es lo bochornoso, ¿no? De que en esta sesión además se iban a tratar los ATN a las provincias y el impuesto al combustible, los fideicomisos para coparticipar, que es lo que pedían los gobernadores. El problema es que a la hora de tocar, llevar a votación, ¿no?, el aumento de los jubilados, empezaron las llamadas, ¿no?, de los gobernadores, algunos bloques que responden a las provincias para decir que se abstengan, que se levanten, que se vayan. Entonces, bueno, ahí la verdad que uno dice, pucha, la verdad que es terrible. Uno comprende ahí también el asco, ¿no?, de mucha gente Además a la lo ves, política. ¿no? Vos ves ahí esa dinámica. Y lo ves en tiempo real, como Claro, cómo va algunos sucediendo. diputados dicen, no, mira, me llamó mi gobernador, me tengo que levantar, o ya me dijeron que me abstenga, que no puedo dar la votación, qué sé yo. Y la Claro. verdad que uno dice, esta gente, viste, está para cualquier cosa, porque entregar a los jubilados por unas monedas más, la verdad que es miserable, es vil, ¿no? Entonces, ahí es donde vos te pones a pensar de que cuando se disputan los fondos, ¿no?, que los ATN o este impuesto al combustible, es entre un Estado nacional que te ajusta, es cierto, y estados provinciales que también son bastante ajustadores y que llevan la política de Javier Milei, pero se distribuyen entre ellos las plata. Claro. Y no va destinado a los que verdaderamente necesitan. Por eso es que nosotros del Frente de Izquierda habíamos planteado, ¿no?, que esos fondos, si se destinaban, que sean con fondos específicos destinados a salario, a educación, a salud, a obra pública. Bueno, eso para nada, ¿no? Los gobernadores quieren mantener su caja, mantener, qué sé yo, el Estado, sus beneficios, sus privilegios y también la campaña política, ¿no? Por eso nosotros nos abstuvimos en lo que fue los ATN. Pero los jubilados, la verdad que gravísimo, ¿no? Alejandro, frente a ese estado de situación, Sí. donde vos ves que el poder económico está parado de manos, que también hay todo un sacrificio, entre comillas, ¿no?, que es como lo plantea el gobierno, que está haciendo la sociedad Sí. para, ¿no?, este concepto. ¿Cómo ves ahí, cómo se plantea el Frente de Izquierda frente a eso de equilibrio fiscal ante cualquier cosa y rendir examen Mira. frente al Fondo Monetario Internacional de manera permanente? Mira, hay algo que la gente también, yo creo que se ha dado cuenta, que gobierno tras gobierno siempre le exigen un sacrificio al pueblo trabajador. Lo vimos con Macri, Alberto Fernández, ahora mucho más con Javier Milei, ¿no? Te dice, no, hay que sacrificarse porque el anterior gobierno hizo desastre, entonces nos tenemos que sacrificar para que esto en algún momento se mejore. Mirá, ya basta, ¿viste? Ya sacrificio, sacrificio. Estamos cada vez peor, ¿no? Mucho bajo la línea de la pobreza, de la indigencia. Entonces yo creo que basta, ¿no?, de esto. Y ahora el verso esto del equilibrio fiscal, que con esto se soluciona. Mirá, el problema es que acá plata para los jubilados no hay, la discapacidad o para obra pública no hay, pero después guita para los empresarios, exenciones impositivas, reducir impuestos.
hay, ¿viste? Sí, Entonces, toda esta timba loca para y uno se da cuenta, ¿no? sostener, ¿no? El otra vez uno veía al presidente, ¿viste? Cuando anunciaba esto del peligro de los vetos, junto a Caputo y todos los ministros. Los ex JP Morgan todos. Y ahí vos te das cuenta que ellos gobiernan para los bancos, el poder financiero, las grandes patronales. Entonces vos decís, loco, y claro, si ellos representan esa clase social, o vos crees que no se deben juntar las patronales, los grandes empresarios para pensar cómo ir contra los trabajadores, cómo aplicar duras medidas. De hecho, mira, te cuento una anécdota. Sí. Hace poco, una empresa que vos seguramente la conocés, el Ingenio Ledesma, Sí, de los claro. Blaquier, Claro. sacan un resumen de balance de el periodo, ¿no? Entre ellos, además de lo que ganan, todo, dicen algo muy importante. Dice, mira, para nosotros, como empresa importante, que gane o que tenga un éxito, los gobernadores, los proyectos de Provincias Unidas, porque nos van a garantizar el bioetanol y exención impositiva. Y sobre todo que el gobierno, el oficialismo, logre mayor fuerza en la Cámara de Diputados para impulsar medidas de flexibilización laboral que ellos consideran que van a garantizar el desarrollo de la ganancia y de Sí, la reforma laboral, productiva. todo lo que le Claro, están pidiendo, pero ¿qué es lo Claro. gracioso? Que los tipos lo sacan en su balance y memoria. O sea, los tipos, las Claro. patronales votan ya, te dicen a quién van a votar. Bueno, los empresarios se juntan. Vos sabés que en Jujuy, que hablábamos de las candidaturas, además se presentan los candidatos de los tabacaleros, de la cooperativa de tabaco. Vos sabés que allá en el interior los tabacaleros son empresas que exportan, ¿no? Pero además tienen la mayor cantidad de trabajo a destajo, incluso denuncia, ¿no?, de trabajo infantil. Ellos tienen sus candidatos. Ahora vos decís, che, las patronales se juntan, piensan, pero también tienen varios partidos. Los tabacaleros van con el PJ. Los empresarios van con la Libertad Avanza, tienen su gobernador Sadir en el caso de Jujuy. Claro, el problema está los trabajadores. Mm. ¿Qué tenemos? No, tenemos que construir. Entonces, eso es lo que nosotros decimos en Jujuy. El desafío de nosotros es lo que pelea la izquierda, así como los patrones tienen sus partidos, nosotros tenemos que construir nuestra propia herramienta política. Y es por eso que nosotros también llamamos a construir esa herramienta política en una provincia tan contrastada, donde se concentra el poder en pocas manos y muchos estamos pobres, en la miseria. Nos tenemos que organizar para pelear y dar, no solamente derrotar al ajuste, sino plantear una respuesta superior a esta crisis. Porque, a ver, te explico, zonas como esa no es que seamos pobres, tenemos litio, Sí, minería, claro, tenemos claro. de todo. Ahora, Claro. el problema es que se lo llevan en pocas manos. Bueno, nosotros tenemos que pensar, los trabajadores, en construir un partido que plantee que todas esas riquezas estén en función de las necesidades sociales. ¿Y eso quién lo puede hacer? La clase trabajadora, los laburantes. Alejandro, esta elección legislativa parece, en principio, una vez más polarizada, pero ahora entre la Libertad Avanza, que se comió al PRO y demás, y el peronismo en sus distintas versiones, también en sus distintas formas según la provincia, etcétera. ¿Cuál es el desafío del Frente de Izquierda, además de esta construcción de una alternativa política, para romper un poco y ofrecerse como alternativa frente a ese panorama? Mira, yo creo que en un panorama de crisis lo que necesitamos son diputados, una fuerza política que se plante, pero también que se juegue por defender a los trabajadores y organizarlo, ¿no? Porque no solamente es la batalla que vos podés dar en el Congreso, sino sabemos nosotros que esto se define en las calles, en la fuerza, en la organización, ¿no? Porque yo le decía, ayer nos fui un poco frustrado porque capaz que no llegamos con los números. Pero ¿qué pasaba afuera? Estaban los jubilados solos. Capaz estaban los trabajadores de la discapacidad, algunas organizaciones obreras que fueron. Pero ¿quiénes fueron los grandes ausentes? Los sindicatos. ¿No te parecía que era un momento propicio para que las CGT, las grandes centrales sindicales, hagan un paro nacional y rodeemos el Congreso para que realmente sea una presión o una muestra de que los jubilados no están solos? Bueno, lamentablemente ayer se mostró, bueno, el Frente de Izquierda no solamente se plantea como una alternativa electoral, sino también para construir esa fuerza que sea alternativa en los sindicatos, porque hoy vemos que muchos de esos sindicalistas entregan a los laburantes, no están, ¿entendés? Entonces nosotros, digo, porque muchos compañeros dicen, bueno, pero ustedes es cada vez que hay elecciones. No, lo nuestro es cotidianamente. La izquierda no solamente se juega cuando hay elecciones, sino No es, se juega... no es únicamente una herramienta o una estrategia electoral. Claro, es sino que una lucha estamos todos los diaria. días. Y además es la consecuencia, Ajá. ¿no? Porque ahora en la campaña todo el mundo dice, no, pero yo apoyo.
todo bien, todos dicen ahora apoyar, estar con los jubilados, todo, pero loco, cuando había que salir a bancar, a ponerle los trapos, a bancar los trapos, a ponerle el pecho, ¿quién estaba? La izquierda, ¿no? Bueno, yo creo que eso es algo que, a ver, que hemos logrado, ¿no? Que la gente vea nuestra consecuencia, pero creemos que esto tiene que ser más ambicioso. Tenemos que lograr que más trabajadores se organicen, que también empiecen a pensar en política, porque esto es interesante también. En provincias como la nuestra, de Jujuy en el interior, los que hacen política son casi una casta social, ¿no? O sea, el que es rico, poderoso, o aquel que... El que llega tranquilo a fin de mes. O el que hereda el cargo de alguna familia, porque hay muchas familias, ¿no? Feudales allá. Claro. Ahora, ser laburante y hacer política, no lo podés hacer. Y yo creo que eso ha sido una conquista de que el Frente de Izquierda, en mi caso, yo soy obrero de la recolección de residuos, Sí. pero en muchas provincias tenemos compañeros que son laburantes, ¿no? Y eso también le queremos mostrar a los trabajadores. Basta de votar empresarios, estos que te embaucan, que dicen, no, que acá, que vamos a sacar al país, pero sí, benefician al empresario. No, sino que son los laburantes los que podemos hacer política. Basta que te digan que solamente el laburante tiene que pensar en aumento salarial, a lo sumo, o una paritaria mejor. No, los trabajadores tenemos que empezar a pensar política. Tenemos que, porque somos los que hacemos funcionar el país. Somos los que la transpiramos todos los días y además somos la mayoría. Entonces la propuesta justamente que hacemos nosotros es lo más racional posible. Es que las mayorías gobiernen para las mayorías, sería lo más justo. Pasa que desde hasta acá, siempre los que no han gobernado siempre para los ricos. De hecho, creo que lo novedoso sería que alguna vez las mayorías y los trabajadores gobernamos este país y planifiquemos en un sentido social, rompiendo, ¿no? la dependencia y el saqueo que tantos gobiernos han hecho de la Argentina. En ese ¿no? sentido, Alejandro, ¿cuál fue el criterio para el armado de las listas de este año? Porque también veo algunas figuras novedosas que surgen de esas luchas cotidianas en las que participa la izquierda, y veo estudiantes, veo trabajadores, veo profesionales de la salud, etcétera. ¿Cómo se armaron las listas del Frente Izquierda para este año en este contexto particular, ¿no? Siempre la idea es que reflejen la lucha y las ideas del Frente de Izquierda, ¿no? Las luchas actuales, hay compañeros que son de los principales hospitales, compañeros que son jubilados de las principales fábricas. Yo creo que eso muestra, ¿no? por qué peleamos, ¿no? Por qué tenemos que tener compañeros que reflejen esas luchas, porque lo que queremos es que también en esta campaña se diga lo que muchos no dicen, ¿no? Que es cómo vive la clase trabajadora, las peleas, las necesidades, porque vos vas a ver la política casi ya farandulizado, ¿no? Ponen a la vedette, al cantante, no es por desmerecer, ¿no? Pero el problema es que muchas veces lo que busca el régimen es gente que levante la mano y chavo, obedezca lo que te diga el de arriba, el patrón, el poderoso. No, nosotros queremos laburantes que expresen la necesidad de cada sector, que den pelea, pero sobre todo por su clase, por los trabajadores, ¿no? Que hoy lamentablemente estamos pasando la peor situación, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el Frente de Izquierda se plantea como una alternativa real, pero bueno, como te decía, no es solamente electoral, sino que queremos dar un paso superior, ambicioso, y plantearle a todos los trabajadores, muchos que están decepcionados incluso con el PJ, ¿no? Porque eso déjame que te cuente, cuando llegué a Capital, acá a Buenos Aires, tienen otra imagen del peronismo o de otras corrientes, porque vos sabés que en el interior, el peronismo, son todos los señores feudales, son tan reaccionarios como los radicales o los del PRO. Entonces, la imagen... En la provincia de Jujuy particularmente, ¿no? Terriblemente, no, pero andate a Tucumán, qué sé yo, Sí, Jaldo, sí. andate a Saldo, Jaldo de vuelta. o Jalil en Catamarca, o Sáenz, o sea, son terribles, nene. Entonces, a mucha gente le queda esa idea y es como que se ha decepcionado, ¿no? Incluso verlo a Massa, vos sabés que Massa era muy amigo de Gerardo Morales. Sí, Cuando ganó Gerardo Morales, bueno, de Sáenz también, sí. Llevaba en la lista, iba en la lista de gobernador junto al presidente de Macri y a Massa como candidato, así llegó déspotas como esto. Entonces mucha de esa gente se ha decepcionado, ¿no? Mucha gente honesta, luchadores, laburantes, estatales. Bueno, esa gente quedó ausente, ¿no? Y son con ellos los que tenemos que tratar de darle un grado de organización, pero también un grado de perspectiva, ¿no? Porque si no construimos algo superior, lo que prima es la demoralización. Y te hacen creer de que el gobierno de Javier Milei es todopoderoso. Y es mentira. Quizá puedan comprar con los valijeros algún cuéder, algún socio como el PRO o algún radical con peluca, pero yo creo que la fuerza está afuera, ¿no? En las calles,
en la organización en cada fábrica, empresa. Yo creo que de ahí es donde nosotros esperamos que surja la verdadera oposición que pueda realmente derrotar el ajuste de Javier Milei y el FMI, ¿no? Alejandro, mencionabas ahí a los desencantados del peronismo, ¿no? ¿Qué hay? Los conocemos Mucho, mucho, y están, mucho. ¿no? Sucede. La participación electoral viene siendo baja. Están los que por ahí desde el peronismo. Yo el otro día vino Miriam acá, Miriam Breckman, y le decía, ¿viste que les pasa que hay peronistas que les dicen a los del Frente Izquierda, che, dale? O los que dicen al peronismo, che, ¿por qué no hacen un poco como el Frente de Izquierda, ¿no? ¿Qué ves en esa lógica del peronista, del amplio mundo de ese campo A popular, ver, nacional, que por ahí tiene algún grado de identificación con la izquierda, pero no los vota? claro, yo creo es porque, a ver, muchas veces te hacen creer el posibilismo. Entonces dice, no, pero ¿cómo es posible el PJ y capaz que hay que apostar al PJ porque, bueno, tiene más estructura y quizás llega? Mira, el problema es que pensar siempre en eso es pensar en mal menor, ¿no? Ajá. O sea, ¿cuántas veces te puedes bancar a los candidatos de Alberto Fernández, a los de Massa, a los Moreno, a tipos que se han vuelta de un lado al otro? ¿Qué sé yo? ¿Cuántas decepciones más? Yo creo que pensando en esa lógica vamos a llevar a más decepciones, ¿no? Y yo creo que la gente tiene que decir ya basta, ¿viste? Empecemos a crear otra herramienta, ¿no? Y yo creo que en eso no es que solamente la izquierda se queda en que votaron nosotros a la izquierda, no, queremos construir algo más ambicioso, ¿no? Junto con esos trabajadores, con esos militantes honestos que quieren verdaderamente terminar con el yugo, ¿no? Con el saqueo de las multinacionales, con el poder financiero, del FMI, bueno. Yo creo a esos honestos luchadores que nos cruzamos, ¿no? Mirá que a toda esa gente nos los cruzamos en cada marcha con los jubilados o en cada empresa, o bueno, ahora termino acá, me voy a lo de vialidad y siempre te cruza alguien que Sí. dice, che, loco, ustedes siempre están, ¿por qué no construimos? Bueno, yo creo que si vos buscás unidad, también se construye ahí. Ujú. Y hay muchos que no estuvieron, ¿no? Porque eso es lo que hoy te piden el voto, cuando había que poner el pecho no están. Mm. Y ese es otro problema. La unidad se construye ahí en las calles. Y eso es lo que queremos hacerlo con cada trabajador que sale a pelear, ¿no? Te pregunto, no especialmente por él, pero sí el que por ahí dentro de él, ya sabes lo que te iba a preguntar, ¿no? Dentro del votante de Fuerza Patria, que se llama así hoy, ¿no? Sí. Hay un sector que dice, bueno, sí, yo tampoco me banco a Massa, yo tampoco me banco a Fernández, pero está Grabois, hay sectores que me identifican, o dirigentes que me representan, que pelean, que luchan o que están. Digo, ¿qué pensás o qué le decís a ese sector que muy probablemente muchos de ellos te estén escuchando ahora? Para intercambiar eso, para cruzar, para tender puentes y cruzar ideas. ¿Qué pensás? Claro, yo creo que hay que ser consecuente. Si te enfrentás al poder, enfrentarlo en todas las instancias, dentro, afuera, porque si no es como que lo haces desde la boca para afuera y después entras ahí y tenés que agachar la cabeza, porque después te imponen todo, qué sé yo, te vas a codear con funcionarios que estuvieron, qué sé yo, no sé, con Alberto Fernández, con Massa, qué sé yo, vos lo conocés, entonces, qué sé yo, si amagás en decir, che, esto no va más, pero después es para acomodar tu lista, es porque estás rosqueando. Yo creo que eso ya basta, yo creo que eso Pero también cansa a la gente. ¿entendés la identificación Sí, esa que sí, sucede? el problema es que eso vos lo llevás a otra, a ver, a que la gente se desencante otra vez. Lo conducís hacia otro lado, Sí, incorrecto, yo eso es lo creo que planteás. eso sí, no, yo creo que si vos sos consecuente, decís, loco, no va más eso, construyamos otra cosa. ¿Entendés? Pasa que, bueno, un poco, lamentablemente, yo conozco mucha gente honesta de- del peronismo, del kirchnerismo, y que lamentablemente dice, no, bueno, otra vez tengo que agachar la cabeza, y otra vez, y otra vez, ¿y hasta cuándo? Mm. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque después te salta un Alberto Fernández, un Massa, un Mansur, un Jaldo, no sé, en las provincias te saltan cada tipo y decís, che, agachá la cabeza. Y son tan señores feudales, porque no se trata solamente de un proyecto acá en Capital o esta candidatura, se trata de un proyecto nacional y en el interior te entregan, entonces no puedes ser parte de un proyecto así. Yo por eso le planteamos a esa gente que basta de excepción, construyamos un proyecto superior, no va más. Alejandro, en Jujuy siempre bueno, en general, ¿no? Pero se habla del fenómeno, o se habló mucho del fenómeno Milei, me acuerdo, y muchos venían y me decían, che, pero ¿y el fenómeno Vilca? Me decía, en Jujuy saca 20 puntos. ¿Qué pasa con la izquierda en Jujuy que por ahí no pasa en otras provincias? Mira, yo creo que la izquierda en Jujuy ha logrado una gran estructuración en los lugares de trabajo, de estudio. Vos sé que la izquierda ha tenido un gran protagonismo
¿Te acordás de la reforma constitucional contra Sí, me Gerardo acuerdo. Morales? Sí. Bueno, tuvimos un gran protagonismo. Obviamente, ¿no? Allá el poder fáctico de las mineras, los grandes ingenios, los dueños de la tierra, los tabacaleros, van a querer que siempre la izquierda se mantenga al margen, ¿no? Porque empalma con esa situación y ese hastío, ¿no? de grandes sectores y le dan impulso a proyectos como La Libertad Avanza. Mira, en el interior muchas veces La Libertad Avanza se ha conformado con militantes, y esto es así, ¿no? Con militantes que eran del PJ, que estaban en la lista de PJ y a la otra elección ya estaban en La Libertad Avanza, o de la UCR y ingresaron a la lista de La Libertad Avanza. Mucha gente se conformó así, ese partido, pero sobre todo porque representaba a esos sectores. Y ese proyecto lo alentaron estos sectores para ponerlo como freno a la izquierda. Yo creo que, a ver, más allá de que surja en las últimas elecciones, se vio cómo también se defraudaron, ¿no? Lo que parecía que se comían los chicos crudos y que se llana todo por delante, había sacado cerca del 40 y Chirolo, 48 de votos, bajó ahora en las últimas elecciones provinciales al 22. O sea, perdieron casi la mitad del caudal. Nosotros nos mantenemos cerca del 10, 9% en las provinciales y ahora esperamos disputarla en la nacional. Pero hay un gran desencanto de mucha de esta gente que decía que ir contra la casta y en realidad son parte de la casta, ¿no? Te decían algo novedoso, que iban a ser gente nueva y en realidad es un rejunte y un reciclado de los partidos patronales, ¿no? De los partidos tradicionales. Entonces, la gente no lo cree. En Jujuy se renuevan 3 bancas. Se renuevan 3 bancas, sí. Y ahí la expectativa está también, me imagino, ¿no? Estamos ahí, va a ser una gran disputa. Sabemos que va a ser en este marco, ¿no? Ellos tienen sus candidatos. Esto que decías, la polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza y ahí la izquierda. Intentan porque parece que se pelean, pero en realidad ayer vimos un episodio donde los gobernadores son cómplices del ajuste, ¿no? O sea, esos gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo son los que se reparten la guita, van contra los jubilados, entonces intentan armar esa polarización, pero en realidad son parte de lo mismo, ¿no? Algo los caracteriza es que uno son empresarios de las cadenas de expendedores, de las grandes estaciones de servicio, los otros son empresarios del tabaco, los otros son funcionarios que representan a las grandes mineras, son todos empresarios, y la única candidatura de los trabajadores, la única, uno dice lamentablemente porque nos gustaría que haya más, somos nosotros. Entonces, la idea, por lo menos en Jujuy, es que al menos uno de los diputados represente a la voz del pueblo trabajador. Alejandro, por último, pues, te conocemos, te conozco tu historia, pero por ahí al que no. Antes de ser diputado, ¿quién era Alejandro Vilca? Y yo era recolector de residuos. Yo levantaba la basura, corría detrás del camión en San Solo de Jujuy, en los suburbios, ¿no? Lo que se llaman las periferias, en Alto Comedero, donde, bueno, vivo. Y creo que eso, ver cómo una provincia como la nuestra te la saqueaban, los grandes patrones hacían lo que querían, nos llevó a que muchos trabajadores junto a la izquierda decíamos, tenemos que intervenir, tenemos los trabajadores que dar una salida, y eso me llevó a mí, como dirigente, digamos, a decir, che, vamos a darle en la pelea electoral. Yo creo que es un paso que queremos que más trabajadores lo den. Yo, además de ser laburante, vengo de una familia humilde, de pueblos originarios, cosa que por ahí para nosotros sería común, ¿no? Pero en Jujuy, vos sabés que la gran mayoría de los candidatos son todos blancos, apellidos ingleses, franceses, alemanes. Y la mayoría del pueblo de otra manera. Claro, somos todos collas la mayoría. Claro. Vos decís, qué locura, ¿no? En una provincia como esta te gobiernan los blancos y bueno, ese es el desafío, ¿no? No solamente de clase, étnico, político, pero también una reivindicación, ¿no? A nuestro pueblo que más de 500 años luchando por nuestro territorio, por nuestras reivindicaciones, contra la opresión. Loco, ¿cómo no lo podemos hacer? Yo creo que ese también es el desafío, que ojalá sirva, ¿no? Si lo habríamos logrado, si habríamos tenido quizás la prensa que tenía Milei, podríamos haber hecho otro fenómeno. Pero vos sabés que acá la prensa, los grandes medios, van a jugarse por los patrones. Nosotros sacamos 25%, yo me acuerdo en esa vez, Milei sacó el 17%. Si habríamos tenido todo ese apoyo, ¿quién te decía si no podía ser un aliento para muchos trabajadores y explotados de todo el país de decir, che... Y para los dueños de los medios no creo que le interese. Y bueno, es una pelea que tenemos que dar. Está bien, claro. Y es algo que lo tenemos que imponer de abajo, ¿no? Gracias por haber venido. Dale, viejo. Muy amable. Alejandro Vilca en la mañana de Circo Freak.